Jesús junto a sus discípulos llega a su pueblo, a Nazaret, un pueblo pequeño donde los habitantes se conocen entre todos. Va a la sinagoga, era sábado, enseña en la sinagoga, interpreta, da su parecer y la muchedumbre se escandalizó. ¿De dónde le viene tal sabiduría? ¿Quién es este? ¿Acaso no es el hijo de María, el carpintero, el constructor? ¿Acaso no conocemos a su familia? ¿Por qué nos habla de esa manera? Jesús se apena, es verdad. Ningún profeta ha recibido en su tierra. Y allí no hizo muchos milagros, más que sanar a algunos enfermos. Pero, dice Jesús, se entristeció por la falta de fe de su propio pueblo. Padre Luis, una manera muy recurrente, muy usual en la vida cotidiana, esto de las desautorizaciones. Tiene que ver con la imagen y la figura que uno tiene respecto al poder, ¿no? Cuando alguien se siente amenazado en su confort, en el poder que ha consolidado, en el poder que ha logrado construir ya sea en su grupito de jóvenes, en su grupito de catequesis, en su grupo de señoras, incluso dentro de la misma parroquia, cuando hay una voz novedosa, por celos, por el celo pastoral, no lo aceptamos fácilmente y preferimos atacarlo, buscar un defecto, buscar cualquier cosa para descalificarlo y que todo esté como estaba antes. ¿Por qué esa actitud, incluso dentro de la iglesia, Padre Luis? Ese es un tema real que está pasando y pasa a diario, ¿no? En nuestras parroquias, en nuestras comunidades, de grupos, y es real, y a todos los días pasa eso con nuestra misma gente, nuestra misma comunidad, incluso dentro de nuestra iglesia, ¿no? Hay esas dificultades, miramientos, demás cosas. ¿Qué es lo que pasa? Me parece, siempre yo les digo a los jóvenes o a los grupos, incluso también en el mismo templo, les decía, ¿no? Es importante que podamos comprender el mensaje de Dios. Me parece que al decir misión, decir hay que hacer misión, ¿no? Esta palabrita de misión, ¿qué es misión? Salir lejos, ir a no sé a dónde, pero decía, la misión hay que ser primero entre nosotros. ¿Por qué? Porque todavía no estamos comprendiendo lo que es la palabra de Dios, no estamos comprendiendo el mensaje de Jesús. Por ejemplo, en cuestión de autoridad, ¿no? Autoridad, ¿quién es aquí el mejor? ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién tiene la palabra autorizada, ¿no? Entre comillas, ¿no? ¿Quién tiene esa palabra, la voz? Pues busquemos en la Biblia y lo dice, no podemos estar buscando externamente o entre nosotros. La palabra del Señor nos dice, Jesucristo claramente nos los dice ahí, ¿no? Nos los dice, el que quiere ser el mayor entre ustedes, estaban discutiendo sus apóstoles, ¿no? ¿Quién quiere ser el mayor? ¿No? Entonces, que se haga como un niño, ¿no? Que se haga como un niño humilde, y él será el mayor, no solamente dice en la tierra, sino en el reino de los cielos, que es mucho más allá, ¿no? En el reino de los cielos, o sea, pasa de lo que es al hombre, la autoridad, demás cosas, o sea, es Dios el que nos va a decir quién es el mayor, quién tiene la autorización, o sea, es Dios el que nos va a decir todo eso. Entonces, y eso justamente a veces no comprendemos. ¿Por qué? Porque no, todavía igual estamos actuando como el pueblo de Nazaret, ¿no? O sea, no queremos entender a Jesús, no queremos comprender, no queremos agarrar su palabra. Y eso para nosotros justamente nos toca a nosotros decirlo, ¿no? Hay que comprender la palabra de Dios, hay que hacer la misión en nuestras parroquias, la misión en nuestra iglesia, para poder recién pues distribuir esa palabra lleno de amor, no con autoridad, sino con fe, porque ahí dice, por falta de fe, ¿no? Por falta de fe no han creído a Jesús, no creyeron a Jesús. Y ahora lo que en nuestras comunidades, justamente en nuestra parroquia, estamos intentando, que la palabra del Señor a veces lo leemos por leer. Yo ya había intentado muchas veces y estamos insistiendo, antes de leer la palabra del Señor, en las Eucaristías tenemos que meter. Todos los que van a leer, hay que respetar la palabra, hacer una procesión hasta el altar, hasta el momento donde se lee las lecturas. Entonces ahí la gente mismo ve, o sea, ¿qué están metiendo? Es la palabra del Señor, cantando la palabra del Señor. Entonces, y leen
los que leen con toda calma, con toda armonía. O sea, por una parte la palabra y por otra parte lo que es el alimento de Cristo en su sangre y en su cuerpo. O sea, resaltar estas dos cosas que se unen, que va a ser el mensaje después, ¿no? Sin duda, cuán difícil es comprender esa dimensión de la autoridad en términos divinos, digámoslo así, en términos de sacralidad, de lo sagrado. ¿Quién es el más importante? Aquel que se pone al servicio de sus hermanos. ¿Quién quiere ser el primero? Que se haga el último. Esa es la lógica de Dios, esa es la lógica de Jesús. Por eso el Padre Luis muy bien nos dice, en el mundo fácilmente nos institucionalizamos y después nos olvidamos, dejamos a un ladito cuando nos conviene la palabra de Dios, que lo leemos, que lo reflexionamos, que lo anunciamos incluso. Y en esa lógica, entonces, claro, podemos decir, yo soy la voz oficial, tú no. Podemos decir con nuestros grupos parroquiales, yo soy el líder, yo soy el coordinador, yo soy el que dirige, yo soy el que manda. Son lógicas todavía humanas, muy humanas. Juan diría lógicas del mundo, pero son parte de nuestra realidad. Estamos llamados a la conversión constante y permanente. El Señor se extrañó por la falta de fe de su pueblo. La falta de fe, precisamente, incluso siendo uno de ellos, a estas personas les hace rechazar a Jesús. Son realidades que tenemos que cambiar. La palabra es conversión, sin duda. Todos estamos llamados a la conversión, pero uno se convierte cuando se da cuenta de sus errores. Autocrítica se llama. Cuando uno está ofuscado en el poder, está ofuscado en su puesto, siempre va a desautorizar al otro. Ahí no hay reflexión, no hay posibilidad. Ahí solo hay acusación, descalificación, y entonces, por lo menos, lo que el Evangelio quiere de nosotros, los cristianos, no es aquello. Es otra lógica. Sin embargo, es un desafío para todos, para todos. Padre Waldo, hace rato hablabas, ya insinuabas algunos aspectos que ya en tiempos de Jesús lo vivía, su cultura lo vivía, hoy lo vivimos, lo que decía como resonancia lo que tú habías dicho. Vivimos en una sociedad donde descalifica al que no ha ido a la universidad, ¿no? Escuchamos hablar así con mucha facilidad. Ah, ¿te acuerdas el hijo de tal? Sí. ¿Y qué es, pues? No, no es nada. Creo que no ha estudiado nada. Quiere decir que no ha estudiado nada, ¿no? Que no se ha profesionalizado, entre comillas. Pero la respuesta así tan directa es que no es nada. O fácilmente descalificamos, no, pero si este es de tal pueblo, o si este es, no sé, de tal familia, incluso el apellido tiene un cierto peso, no sé si es cultural, es parte de una tradición mal estructurada que al final se ha ido naturalizando. Zabaleta decía esa paradoja señorial, donde hay unos niveles de subalternancia tan naturalizado, pero no solo por el que está arriba, sino también, y en primer lugar, por el que está abajo, como el caso de los parientes de Jesús. Jesús es ellos mismos, digámoslo así, y lo desautorizan. Y justo utilizan estos mecanismos como que si ellos no fueran diferentes a lo que Jesús fue. Pero es una realidad que seguramente tenemos que cambiar. Todavía vivimos estas situaciones, Padre Juan. Es claramente así. Lo que ha pasado con Jesús pasa hoy y pasa más a menudo de lo que pensamos. La idea detrás, que todo lo que se ha mantenido de una manera tiene que ser así, y aquí nadie sobresale de nadie. Y si te quedas por debajo, mejor. Este pensamiento yo lo veo muy actual y muy cercano. Nosotros que trabajamos con Pazoki conocemos familias que son, digamos, más comprometidas con el Evangelio, que han bebido de la fe de sus padres, de sus abuelos, hoy ya no mantienen la misma fe. Hay un cambio en negativo. Esa fe, esa estructura familiar cristiana, muchas veces genera hijos que son contrarios a la fe católica, que no quieren saber de la fe de sus padres o de sus abuelos, que cada uno escoge un camino distinto.
pienso que el origen está justamente en ese pensamiento de mantener las cosas como son. Cuando el pensamiento de Jesús es completamente distinto. ¿Por qué no mejor nos hacemos más cercanos a Dios? ¿Por qué no nos superamos en vez de mantener esa línea normal? Creo que el Señor es muy sabio cuando se da cuenta de que no hay fe y se escandaliza. A mí también me escandaliza ver cómo en familias creyentes los hijos, los nietos, los sobrinos no quieren saber de Dios. ¿Y qué ha pasado ahí? Pues simplemente que la fe no es automática. Significa que hay que evangelizar, hay que acompañar, hay que hablar de Cristo. Uno no de por sí nace bueno o se hace creyente de la nada o automáticamente porque mis papás eran creyentes yo voy a ser creyente. Hay que trabajar. Y un punto importante en el trabajo de la casa, en el trabajo de la fe, es sin duda la educación. Y los papás tienen el derecho de escoger la educación para sus hijos. Y en este nivel de la dignidad humana no hay que dejar que la educación venga impuesta por el colegio, por la ideología de género, en la universidad, etc. Los papás en primer lugar tienen que decirle a sus hijos, esta es la naturaleza, estos son los valores cristianos y la educación depende en primer lugar de nosotros. Sí, como papás estamos desligando nuestro deber responsable de educar, cualquiera lo va a tomar y ahí es cuando la sociedad se va abajo y nos escandalizamos. ¿Y por qué? Si mi familia eran creyentes, ¿y por qué ahora tengo un hijo o una hija que está marchando en contra de la iglesia? Creo que es una llamada de atención fuerte la que nos hace Jesús, no solamente a la sociedad en general, sino también a la estructura familiar. La sociedad es lo que las familias son. Las familias son lo que viven cada día en el seno familiar más íntimo. La educación es un tema muy particular, pero es un tema fundamental en la vida de la persona. Y ojo, no estamos hablando de la educación solamente como una educación sistemática, planificada o institucionalizada. La educación al final es la reproducción de la cultura que empieza ya en el vientre materno, en el contexto, en el sentimiento, en la dedicación, en la espera del nuevo ser que va a nacer. Y después en lo que el padre Waldo nos dice, en lo que uno va a hacer realmente con su hijo. ¿Cómo reaccionamos y cómo al final resistimos a estas tendencias que se van legalizando, tratándonos de hacer creer, porque no es verdad, quieren hacernos creer que los niños van a la escuela como tabula rasa. Y entonces el Estado tiene que imprimir una ideología o las instituciones tienen que imprimir un tipo de ideología, incluso en nombre de lo científico, pero esa ideología es no solo irracional, sino en muchos casos es hasta inhumana. Y por eso, ahora más que nunca, estamos llamados a abrirnos, como dice el Padre Waldo, al misterio de Dios, para darnos cuenta, para poder discernir qué es lo que realmente vale la pena que sus hijos conozcan. Sin duda, un aspecto que es fundamental, pilar de cualquier conocimiento, es el conocimiento de Dios, el conocimiento de la vida en plenitud. Solo así sus hijos tendrán después la capacidad de reaccionar de forma madura, consecuente, frente a estas amenazas que en nombre de la libertad de las minorías, en nombre de la libertad en muchos de los ámbitos, lamentablemente se va desnaturalizando la condición humana. Papa Francisco es muy claro, respetamos, claro que respetamos a la persona como tal, pero no estamos de acuerdo con tendencias que empiezan a desnaturalizar lo humano. Y sin duda ahí los padres tienen que estar muy atentos. He escuchado, comparto un testimonio. Una señora me decía, de algo que estoy realmente arrepentida toda mi vida, es que he pensado cuando era joven que con mis hijos, cuando sean grandes, van a optar por la religión que ellos quieran. He cometido el peor error, cuando debería haberles enseñado el amor a Dios, porque eso era una gran responsabilidad que a mí me correspondía. Pero ya han pasado los años, ya sus hijos, cada quien está en un rumbo diferente, pero como madre se da cuenta de ese error. Usted que está a tiempo, no claudique, no porque en nombre de la libertad dejemos que los niños elijan
la opción religiosa, nos hacemos cómplices de esa relativización de valores, esa superficialidad en la forma de ver el mundo, y después las consecuencias son lo que son. Ocúpese de la educación de sus hijos, planten ellos valores fundamentales, y después ya la escuela se encargará de querer destruir aquello, pero cuando eso es sólido, cuando eso es realmente firme, nada podrá contra ello. Y eso creo que es la educación fundamental que hoy necesitan nuestras nuevas generaciones. Padre Jimmy, este texto provocador que nos invita a seguir escudriñando la palabra, pero cuán importante, tú decías, a abrirse al misterio de Dios con fe, para que Dios también, como novedad de vida, sea capaz de transformar nuestra historia humana, sea capaz de transformar nuestros corazones, para que en Dios realmente podamos construir la posibilidad de la vida para todos. Lo que me llamó la atención también otra vez con el Evangelio, la gente decía cosas de Jesús, carpintero, hijo de María, pero nuestra fe no solamente es acumular información, es llegar a un encuentro con Cristo, es conocer a Cristo. Y hablamos, ¿no?, de la importancia de la palabra de Dios, y es la oportunidad de recibir no solamente información, pero el sentido de que el amor que Dios tiene por sus hijos ya llega a cada persona. Y frecuentemente la gente no llegan para escuchar todas las lecturas, y el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hablamos de sabiduría, ya se puede recibir la sabiduría por estar atentos al mensaje que la palabra de Dios nos ofrece. Hablamos también de formación de los niños, ¿no?, los hijos de parte de sus padres. No se puede dar lo que no tiene. Y hay oportunidades para los padres a formarse, a continuar creciendo en su fe, y también la oportunidad de estar con personas de tal vez casi la misma edad, valores semejantes, es al conocer a más personas de la comunidad, es una experiencia también de la persona de Cristo. Y oportunidades se presentan a la formación con el propósito de crecer en la fe, que aceptemos las oportunidades de ser parte de la comunidad de fe, de la parroquia, y que sigamos creciendo, cada uno de nosotros los sacerdotes, los laicos, todos hemos de seguir creciendo en nuestro amor al Señor y recibiendo el amor que Él quiere ofrecernos siempre. No pierda las oportunidades, sin duda hay varias instituciones, varias instancias, la Iglesia es una de ellas, que ofrece la posibilidad, si bien el Padre nos dice, nadie da lo que no tiene, si bien no hay escuelas para padres, no hay así como algo que fuera común, pero hay instituciones, hay instancias donde ofrecen una verdadera formación para cómo llevar adelante un hogar. Las parroquias lo ofrecen, la Iglesia todavía lo ofrece, y seguramente también algunas otras iglesias lo ofrecen. Hay que aprovechar la oportunidad que se nos da, porque es verdad, si uno tampoco vive los valores, tampoco está convencido de lo que es fundamental en la vida de la persona, ¿qué puede enseñar a sus hijos? ¿Desde dónde va a hablarles? ¿Desde dónde va a inculcarles los valores? Hay que acercarse al misterio de Dios, hay que acercarse para nosotros, hay que acercarse a la presencia y a la palabra de Jesucristo, quien nos ha mostrado un camino de vida, de verdad, un camino de justicia, un camino de amor. Para nosotros es el camino de salvación. Y entonces vale la pena
poder nutrirse de esta palabra que Dios nos regala para poder después sí compartir con aquellas personas más pequeñas que están en nuestra responsabilidad el Evangelio, la buena noticia, pero sobre todo para darles pues las armas para enfrentar una realidad tan complicada. Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.